Pues bueno, vamos a comenzar con la enseñanza el día de hoy. Y pues, buenas tardes, jóvenes. Se les extraña, pero pronto, primeramente Dios, nos volveremos a reunir y reír como solíamos hacerlo. Les mando un fuerte abrazo. Y por cierto, mañana es el Día del Padre y pues bueno, jóvenes, el mejor regalo que le pueden dar a su papá y a nuestro Padre Celestial es su obediencia. El día de hoy nuestro tema tiene por nombre Dios es luz. Esta carta la escribió el apóstol Juan, pero él no la escribió de sus pensamientos o de sus ideas. Él simplemente estaba repitiendo lo que su maestro Jesús le había dicho y enseñado. Esta carta tiene 5 capítulos. Nos habla del verbo de Dios, el Dios hecho carne, el cual Juan vio, escuchó y palpó con sus manos a Jesús, el gran creador del universo, el dador de la vida. Nos describe lo que escuchó, lo que aprendió de su maestro, por ejemplo. En esta carta, Juan nos anuncia que Jesucristo es la vida eterna, la comunión unos con otros. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Nos habla de tener comunión con Dios. Debemos de vivir en la luz y no en tinieblas. En esta carta vamos a poder diferenciar entre la luz y las tinieblas. ¿Cómo debe de ser el andar del cristiano? Vamos a poder diferenciar entre el verdadero creyente y el no creyente, entre aquellos que son falsos maestros y verdaderos maestros. Nos habla del amor, tenemos que confesar nuestro pecado, nos advierte de falsos cristianos, falsos profetas, engañadores, nos recuerda que todos somos pecadores, que tenemos abogados si hemos pecado, y también los que no conocen a Dios, si se arrepienten, tienen el mismo abogado perdonador. Tenemos que guardar sus mandamientos, no amar al mundo, compartir nuestros bienes con los más necesitados. El amor hacia los demás es un medio para conocer a Dios. Nos habla de la vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. Dios puso su vida por nosotros, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero. Que nos amemos unos a los otros es un mandamiento, no una opción para el cristiano. Nos habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo, que nos guardemos de los ídolos. El amor fraternal, Dios es amor. El verbo agapán en esta carta se utiliza 28 veces. Vamos a ver el significado de agapán. Amar es el verbo más común por el amor al prójimo. Tiene una misma raíz con ágape, el mandamiento del amor. Jóvenes, en este tiempo se ve todo lo contrario en el mundo. No hay amor en la familia, inclusive dentro de las iglesias cristianas, en donde supuestamente debe de abundar el amor. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. Si los demás no quieren cambiar, tú debes ser diferente. Yo vengo de una iglesia donde había divisiones, peleas. Unos se sentían más santos que otros, se menospreciaban unos a otros, falsos profetas. Es algo muy feo esa condición. Y eso se debe a las malas enseñanzas, falta de conocimiento de las Escrituras. A mí nunca se me habló de esto que hoy de parte de Dios vamos a escuchar. Dios no quiere eso para nosotros, ya es suficiente con el mundo. Todo lo que se ve en las noticias, racismo, guerras, rumores de guerras, hambres, virus, abortos, suicidios, asesinatos, infidelidades, injusticias, corrupción, mentiras, homosexualidad, inmoralidad, robos, drogas, alcoholismo, etc. En Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues Dios, jóvenes. Es por eso que necesitamos que Dios transforme nuestro corazón en un corazón nuevo, que se deleite en hacer lo que a Él le agrada, pues para eso Dios nos ha creado. El corazón de Dios es amor, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo perfecto. Ahora como cristianos estamos en un proceso de transformación, en un proceso de metamorfosis como el gusano. Es muy feo, se arrastra en el lodo, pero cuando pasa ese proceso, se convierte en uno de los insectos más preciosos de la creación de Dios, en una mariposa. Eso es lo que Dios desea para nosotros, que seamos nuevas criaturas, jóvenes y jovencitas, hombres, mujeres nacidos de Dios, que nazcamos de nuevo,
por medio de su palabra, con nuevos pensamientos, nuevos deseos. Ya no quiere que nos arrastremos en el lodo como el gusano, pues ahora tenemos la mente de Cristo y su Espíritu y su palabra, la cual es nuestra guía, y su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Pero mientras estamos en el proceso es doloroso, pues nos está puliendo y tallando, como el escultor hace su obra. Pero vamos a ver el consejo que Dios tiene para nosotros. Recuerden, nuestro tema se llama Dios es luz. Hice una serie de preguntas para ti al respecto a los versículos que vamos a ver a continuación. Es importante que pongas mucha atención. Pregunta número 1. ¿Qué puedo hacer para andar en la luz de Dios? 2. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? 3. ¿Por qué debo de amar a mis hermanos? 4. ¿Cuándo debo de confesar mis pecados? 5. ¿Cómo puedo tener vida eterna? Acompáñenme, va a ser algo breve y conciso. Vamos a ver 3 puntos. Punto número 1, Dios es luz. Punto número 2, andemos en la luz y no en las tinieblas. Punto número 3, todos somos pecadores. ¿Ok? Vamos a orar. Señor Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que nos permites estar aquí compartiendo tu hermosa palabra, estar aquí con mis hermanos, Señor. Señor, muchas gracias, Padre, te doy por todo aquel que está escuchando tu palabra, Señor, y los jóvenes, Señor, de tu iglesia de casa de oración. Señor Dios, yo te pido, Padre, que penetres, Señor, en sus corazones, Señor. Yo te pido, mi Dios, que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, con denuedo. Señor, que nos guíes, Padre, al arrepentimiento, que nos enseñes, Señor, que nos abra los ojos, Señor, espirituales, que te podamos conocer, Señor, cada vez más, Señor. Te pido, Padre, que por medio de tu palabra, Señor, nos cambies, Señor, nos hagas nuevas criaturas, Señor, y nos ayudes a alejar, Señor, a quitar todo lo que nos aparta de la comunión contigo, Señor. Pues tú eres luz, Señor, y en ti no hay ninguna tinieblas, Señor. Y el que se acerca a ti, todo aquel que anda caminando contigo, debe de andar en tinieblas, debe de andar como tu Hijo Jesucristo caminó en esta tierra, Señor. Señor, todo sea, Señor, para tu gloria, Señor, y todo sea para tu honra, Señor. Y te doy gracias, Señor, y te amamos y bendecimos tu hermoso nombre a través de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer. Vamos a primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Los espero un poco en que buscan la epístola. Está entre Génesis y Apocalipsis. No me pierden. Sí está así. Ahí va a estar. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a leer. Y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a comenzar con el versículo 5, jóvenes. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas. ¿Cuántas? Ningunas tinieblas hay en Él. Veamos, punto número 1, Dios es luz. Primero necesitamos entender qué es luz y qué es tinieblas. La luz de Dios significa la santidad de Dios. Las tinieblas significa el pecado del hombre. Un ejemplo:
Sé que a lo mejor por su edad todavía no tienen carro, a lo mejor no saben ni manejar, pero supongamos que ya tienen su carro y que saben manejar. Se te descompone donde no hay luz, metes mano aunque no sepas nada de mecánica y dices, chances este cable, te metes abajo del carro para ver si hay algo que se le soltó. Alguien llega con una lámpara y por la luz ves tus manos, puedes ver que están sucias, manchadas, llenas de grasa. Luego llegas a tu casa y ves y te ves al espejo y estás todo manchado de la cara. ¿Qué haces? Lavar tus manos, lavar tu cara con agua y jabón. Pero fue gracias a la luz que pudiste ver la suciedad y en el espejo el reflejo. Así es, la luz revela las manchas, defectos y las impurezas. La luz de la palabra nos permite ver nuestras impurezas, los defectos, el pecado. El espejo nos refleja cómo somos. La Biblia nos refleja, igual que un espejo, la condición en la que vivimos. Es por eso, porque Dios nos quiere cambiar, si tú lo deseas. Pero esto solamente a través de la palabra de Dios. No hay otra forma en la que podamos ser transformados y cambiados. Vamos a ver el contexto del texto que estamos viendo. Los versículos del 1 al 4 para entender mejor qué nos quiere decir Dios a través de Juan. Ahí mismo donde estamos, pero vamos al versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, jóvenes. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En el contexto, en los versículos que acabamos de leer, dice Juan del 1 al 4, versículo 1, está afirmando que estuvieron con el Verbo, con el que era desde el principio, con Dios mismo. ¿Y de quién está hablando? Es de Jesús, Dios encarnado. Están hablando que estuvieron cara a cara, que lo pudieron tocar, y Él mismo les enseñó este mensaje para las futuras generaciones de cristianos como tú y como yo. En el versículo 2 nos dice, recibieron la vida eterna a través de Jesucristo, y nos anuncian que también es para los que han de creer. Versículo 3, nos dicen que quieren que nosotros tengamos comunión unos con otros, compañerismo entre nosotros, que nos amemos. De esa manera podremos tener compañerismo con Dios. Así ellos tuvieron comunión unos con otros y con el Padre y con el Hijo. Ellos aprendieron a amarse de esa manera, pudieron tener comunión con Dios. En el 4 nos escriben esto para que podamos experimentar una alegría verdadera. Ese gozo verdadero solo lo podemos experimentar a través de la comunión con Jesucristo. Ellos pudieron experimentar una alegría verdadera a pesar de las pruebas. ¿Qué es lo que vieron del Señor Jesucristo y lo tomaron, por ejemplo, para sus vidas? ¿Qué es lo que vieron del Señor Jesús y lo tomaron para sus vidas? Ellos vieron el amor, la paciencia, el perdón, la misericordia, la humildad, que siendo Dios Él caminaba con ellos, comía con ellos, les lavaba sus pies, les enseñaba: ama a tu prójimo, no robarás, no matarás, no adulterarás. Tienen que llevar una vida de santidad, como yo soy santo. No pagues mal por mal. Pon la mejilla. No hacía Él acepción de personas. Tienen que andar en la luz de Dios, pues en Él no hay pecado, en Él no hay tinieblas. Tú y yo nos tenemos que esforzar por vivir y andar en la luz de Dios como hijos de Dios. Vamos a ver unos versículos que se refieren a la luz de Dios para poder entender mejor a qué se refiere este versículo que nos dice Dios es luz. La primera manifestación de Dios dice en Génesis 1:5. Los espero. Vamos a Génesis 1:5. ¿Ok?
Génesis 1:5. Tiene por título la creación. Versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y vino la noche, y llegó la mañana, y ese fue el primer día. En el versículo 2, veamos en el versículo 2, ahí donde estamos, en Génesis, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, como nuestra vida sin Dios era un caos total también, llena de tinieblas. Es por eso que Dios lo primero que hace es meternos en su orden. En el versículo 4 dice, y separó la luz de las tinieblas. Dios quiere que nos separemos de las tinieblas, que ya no andemos en esas tinieblas y andemos en su luz y no en la carne como antes andábamos, o como anda una persona que está en tinieblas. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Ahora vamos a ver en Gálatas 5, 19 al 24. Gálatas 5, 19 al 24, jóvenes. Vamos a ver las obras de la carne. Esto es lo que a Dios le desagrada de nosotros, que no andemos en esas obras. Ya somos nuevas criaturas, y como nuevas criaturas tenemos la mente de Cristo, y debemos de caminar como Él nos enseña, como Él nos ha enseñado, como Él anduvo. Vamos a ver, dice Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Joven, tal vez cosas de esta lista, de estas obras de la carne, nunca las has practicado. Pero recuerda, la palabra de Dios también es preventiva. Si sigues o estás o algún día llegas a estar en estas obras de la carne, recuerda, no estás en la verdad. Tal vez un día repetiste una oración de fe, o naciste en un hogar cristiano, inclusive tal vez ya te bautizaste, pero si solamente en ti hay un barniz, hay una apariencia, porque vas a la iglesia, porque eso te enseñaron desde chico, eso no te hace salvo, mucho menos cristiano. Una nueva criatura, como le decía Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo por el agua y el Espíritu, no podrás heredar el reino de Dios. Debes de nacer de nuevo, debes de ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hechas todas nuevas, nuevos deseos, nuevas aptitudes y actitudes. Aborreces lo que Dios aborrece y amas lo que Dios ama. Otros versículos, acompáñenme. Vamos a el libro de Juan, capítulo 1 al versículo 4. Capítulo 1, en el versículo 4 al versículo 12. ¿Ok?
Vamos a leer. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo les leo este versículo que sigue. Si voy muy rápido pueden volver a ver la enseñanza y pueden ponerle más atención. Dice, 1 de Pedro 2:9, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si la luz de Dios ha nacido en tu corazón, te ha sido revelada la santidad de Dios y su pureza, y has nacido de nuevo, puedes comprender su excelencia moral y su perfección. Dios ha venido a nuestras vidas y nos ha alumbrado con su luz nuestro corazón, con una vida nueva de rectitud, de integridad, de honestidad, de justicia, de amor, como la luz de la aurora que va en aumento, poniendo en orden nuestras vidas. En una vida desordenada que nos inculcaron nuestros padres, nos ha mostrado las tinieblas de nuestra vida pasada por medio de su palabra. Una vida de pecado en nuestra mente, en nuestro corazón, vivíamos en tinieblas total. En aquellos tiempos a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es lo mismo ahora. ¿Qué vida vas a escoger? ¿Su salvación o la condenación? ¿La luz o las tinieblas? ¿La bendición y la maldición? Esa ya es tu decisión. Si ya lo recibiste y eres hijo de Dios, ahora sigue el proceso de santificación. Y su palabra, su santidad, su pureza, su luz nos va limpiando, purificando, nos va santificando. Recuerda, tal vez, ya eres nueva criatura y salvo. La salvación es un regalo que Dios nos da al creer en Él por la fe, en su sacrificio, en su Hijo, y arrepentirnos de nuestros pecados. Es un regalo que no merecemos y no es por obras. Su Espíritu que Él depositó en nosotros es el sello de nuestra salvación, es la garantía de nuestra redención. No puede salir y entrar de nosotros cada vez que pecamos. La salvación no se pierde. El que la tiene, no. Si tú tienes la salvación y eres salvo, no se pierde la salvación. Pero vamos a ver, no puede salir y entrar cada vez que pecamos el Espíritu y cada vez que nos arrepentimos. Pero si no estás viviendo una vida de acuerdo a Dios, como Él nos pide, te estás perdiendo del gozo que solo Él te puede dar. Te estás perdiendo de sus promesas y de seguro llevas una vida triste, pues estás contristando al Espíritu de Dios que mora dentro de ti con tu pecado. Pero como hijo de Dios debe de haber una evidencia y correspondencia, una transformación y ese gran amor con que Dios nos amó y nos ama. En Efesios 4:30, yo te lo leo, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, para el día que el Señor nos llame a su presencia o venga por nosotros en las nubes. Porque esta carta es tan importante para nosotros, jóvenes. Necesitamos recordar que Dios es luz, que Dios es vida y amor. Y si Dios es luz, vida y amor, ¿cómo debemos de vivir como cristianos a la luz de quién es Dios? Vamos a Juan 3:19. Los espero, jóvenes.
Juan 3, 19 al versículo 21. ¿Ok? Vamos a ver. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Cuando no te quieres acercar a la luz, a la palabra de Dios, a la predicación, a la exposición de la palabra, dejas de orar y no vienes a la comunión con la iglesia, con los hermanos, es porque estás en pecado. Así de simple. Estás en tinieblas y no vienes a la luz. ¿Por qué? Porque no quieres que Dios te sane, no quieres que Dios te cambie, ¿sí? Quieres seguir en esa baja y triste condición. Encontré este comentario, no tengo el autor. Dice, la razón por la que se llama caminar en las tinieblas es que la única manera en que las personas pueden desear malas cosas que a Dios es que sean ciegos a la luz de Dios. Para elegir piedras en vez de diamantes, tienes que estar ciego. Dios es el mayor tesoro que puede haber sobre el universo. Dice en Proverbios 6, 23, yo se los leo, jóvenes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Sí? El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. A nadie le gusta que le digan sus defectos. A mí no me gusta que me digan mis defectos. ¿Verdad? ¿A quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Sus pecados, es incómodo o molesto, pero aquí es necesario que Dios nos diga a través de su palabra qué debemos cambiar. A veces pensamos, ¿quién le dijo al pastor, al predicador, al hermano lo que estoy viviendo? Pero Dios conoce todo de nosotros. A Él no se le puede ocultar nada, ¿sí? Para Él son lo mismo las tinieblas que la luz, o sea, a Él estamos expuestos. Él conoce nuestro más mínimo pensamiento. Él conoce ahorita lo que estás pensando, ¿sí? Todo lo conoce de nosotros. Pero algunos no quieren ser confrontados con la palabra de Dios, ¿sí? No quieren que Dios cambie sus vidas, no quieren que Dios los salve y simplemente quieren seguir igual y se van de la iglesia. Y esta es la condenación, que aman más las tinieblas que a la luz y dicen creer en Dios. Asimismo, algunos que asisten a las iglesias cristianas no quieren hacer lo que Dios manda y les es más fácil caminar como ellos piensan, y esto no debe ser así. ¿Ok, jóvenes? Yo sé que la palabra es fuerte, pero así es la palabra de Dios. Nos confronta, nos enseña cómo estamos y es el único medio que nos puede transformar. Dice en Santiago 2:19, yo se los voy a leer: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ellos tiemblan y también creen, y no por eso los demonios se van a salvar. En Mateo 7:13 y 14, yo se los leo, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Seamos de esos poquitos, jóvenes. Vamos al segundo punto, en forma de pregunta. ¿Tenemos comunión con Dios? ¿Tengo comunión con Dios? Vamos al versículo en primera de Juan, donde estamos, en el versículo 6 y versículo 7, jóvenes. Los espero poquito, ¿ok? Y vamos a leer. Si decimos que tenemos comunión con Él
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a ver el versículo 6, yo lo leo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a ver algunos versículos del cual es la comunión que a Dios le agrada. Primero vamos a ver qué significa comunión para poder entender. Dice, comunión, definición en griego, koinonia, comunión, asociación, participación, compañerismo, compartir algo, participación mutua en alguna bendición o experiencia. Dios diseñó al hombre para que viva en comunión. ¿Sí? Claro ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Los primeros cristianos tenían todo en común. Vamos a Hechos 4:32. Hechos 4:32. Dios quiere que tengamos esa actitud, ese verdadero cristianismo que tenían esos primeros cristianos, que no les importaba los bienes de este mundo, les importaba hacer la voluntad de Dios. Eso quiere Dios para nosotros, para nuestras vidas, que seamos cristianos verdaderos, que nos esforcemos por llevar un cristianismo radical, un cristianismo verdadero, jóvenes. Dice en Hechos 4:32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo se los leo. Dice en Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y luego dice en Eclesiastés 4:9, yo se los leo, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayera en el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. En Amos 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andará el hombre en comunión con Dios si no está de acuerdo a lo que Dios dice? No podemos andar caminando con Dios si no estamos caminando de acuerdo a lo que Dios nos dice, si no andamos en comunión a lo que Él nos dice. No podemos caminar con Él de esa manera. Tenemos que andar como Él nos pide. La comunión con Dios es un privilegio que Dios nos otorga, pero esa comunión tiene reglas. Dios no habita en el pecado. Tenemos que adaptarnos a las reglas de Dios y no que Él se adapte a las nuestras. Dios es santo, santo, santo. Aunque vayas a la iglesia, si no estás caminando con Dios o de acuerdo a los principios de Dios, no hay comunión, compañerismo, participación con Dios. El hombre sin Dios siempre está tratando de llenar ese vacío con cosas temporales, terrenales, y se goza en el pecado. Un ejemplo, Moisés prefirió la comunión con Dios y con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés amó a sus hermanos, intercedía por ellos, tenía comunión íntima con Dios. Moisés tenía todo en el palacio de Faraón, pero él supo apreciar ese gran tesoro incomparable que es Dios, y sufrir con Dios es un privilegio. Todas aquellas cosas que había en el palacio donde vivía ya están hechas polvo, lo más seguro. Pero ahorita, ¿dónde está Moisés? ¿Dónde creen que está Moisés? Por haber padecido, por haber hecho la voluntad de Dios, o por haber seguido al Señor, por haberse negado a esas riquezas y preferir caminar con Dios. Está en la eternidad. ¿Ok? Piensa, tu carro, tu casa o tu carrera,
tu trabajo en 100 años. ¿Qué va a ser de eso en 100 años? Ahora razona, si viviste preocupándote por esas cosas y nunca buscaste lo eterno, ese verdadero tesoro, Jesucristo y su salvación, ¿en dónde vas a ir una eternidad? Al cielo, al gozo eterno, donde ya no habrá más tristeza, ni más dolor, ni más coronavirus, o al infierno, el tormento eterno, dice en Marcos 9:44, en donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Pero bueno, esa ya es tu decisión. Moisés supo escoger lo mejor, lo eterno, no lo temporal. Por ejemplo, el poder de las riquezas son inciertas. Por cierto, hoy tienes, mañana no tienes. Nada, ahorita no tienes. Ahorita Él está gozando por la eternidad. ¿Sí? Continuemos. Yo les leo, pongan atención. Dice en Salmos 25:14, el Señor brinda su amistad a quienes le honran. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Primera de Juan 2:15-16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lucas 8:21. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos, que oyen la palabra de Dios y la hacen. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Lógico, conforme a su voluntad. Primera de Juan 2:4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. La comunión que Dios nos pide es que andemos en su voluntad, no en nuestra voluntad. Si andamos en tinieblas, en pecado, aborreciéndonos unos a otros, mentimos y no practicamos la verdad. Y Dios no tiene comunión con las tinieblas. Dios nos está mandando a que andemos en comunión con Él. Que andemos caminando como Él nos ha mandado. Que andemos en santidad, en obediencia, sin mentiras, sin engaño, sin hipocresía, sin murmuraciones, sin envidias, sin perversidades, que nos amemos porque Dios es amor y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice en Romanos 5:5. Ojo, dice la palabra que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que ya no pecas, ya te apartas y te duele cualquier forma en la que puedas ofender a Dios. Pero tan solo basta un pensamiento malo para pecar y eso es inevitable. Pongan atención en esta parte, es algo muy importante. ¿Sí? Todo es importante, pero es algo muy importante esta parte. Dice, todos somos pecadores, ¿ok? Decía un pastor, no puedes evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en tu cabeza. El pecado te duele, pues el Espíritu mismo te guía al arrepentimiento. El que es del diablo practica el pecado y no le duele pecar contra Dios, y se goza en el pecado, se deleita en el pecado. Si estás en esa condición de tinieblas, si tú quieres, Dios te puede hacer libre hoy. Si tú quieres, Dios te puede salvar, Dios te puede transformar y te puede hacer parte de su pueblo, te puede ser su hijo, te puede ser nueva criatura. ¿Sí?
Y hoy te puedes arrepentir y estar en comunión con Dios y tener salvación y vida eterna. Aquí no se refiere a que somos perfectos. No vamos a llegar aquí, mientras que estemos en este cuerpo de pecado, no vamos a llegar a la perfección. La perfección va a ser cuando estemos con un cuerpo nuevo, glorificado, como dice la palabra, en el cielo. Aquí estamos batallando, aquí estamos luchando día con día. ¿Sí? Dice, aquí no se refiere a que somos perfectos o que no pecamos, pues sabemos que todos somos pecadores. Vamos a ver a qué se refiere practica la verdad. Definición de practica. Practica es un concepto con varios usos y significados. La práctica es la acción que se desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. Lo que escuchamos a través de la predicación o de la lectura de la Biblia, debemos de ponerla en práctica. Ejemplo, Dios dice, ama a tu prójimo, pero ahí viene alguien que te ha hecho la vida pesada y aplicas el potosinazo. Y los potosinos tenemos esa fama que no saludamos ni a los conocidos, pero aquí no hay de esos, ¿verdad? Mejor le das la vuelta o te escondes para no saludarlo, no aplicaste la palabra a tu vida. ¿Qué es lo que debiste de haber hecho? Ahí viene otra vez esta persona que te ha hecho la vida pesada. Aplicas la palabra cuando llegue o pase, lo saludas, pues la palabra te dice, Dios te dice en Mateo 5:47, y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué haces más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Aunque no te salude, tú hiciste tu parte. Con eso, con ese simple detalle, tú glorificaste a Dios con tu obediencia. Otro ejemplo, el inventor de la luz, Tomás Alva Edison, practicó y practicó hasta que inventó la luz eléctrica, la bombilla o los focos que hoy conocemos. Tuvo muchas fallas en el proceso, como tú y como yo fallamos. Es por la práctica que muchas personas llegan a un nivel muy bueno en diferentes, en diferentes cosas. ¿Ah? Ok. Ojalá me haya entendido. Practiquemos la palabra de Dios cada que haya oportunidad, cada que haya ocasión. Y si fallas, sigue practicando, practica, no te canses de practicar. Versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahí donde estamos en 1 de Juan 1:7. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos haciendo la voluntad, ojo, no estoy hablando de perfección. No somos perfectos, sino que nos estamos esforzando día a día. Nos preocupamos por agradarle a Dios, ¿sí? Sino que estamos cada día muriendo a nosotros mismos, negándonos a los deseos que batallan con nuestras emociones, con nuestro cuerpo. Entonces tenemos comunión con Dios, ¿sí? Y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y de esa forma, si eres cristiano, te ha pasado esto. Cuando pecaste, te dolió y sentiste que perdiste esa comunión con Dios. No lo sientes a Él, te sientes alejado, triste, con miedo, con incertidumbre, porque le has fallado a ese Dios santo que te ha hecho tanto bien, ¿sí? Ahora piensas, antes de pecar, porque no quieres perder esa comunión con Dios, ¿sí? Quieres estar con Él y que Él esté contigo, que Él esté contento de ti, pues sabes ahora que Él es lo mejor que hay. Has experimentado ese verdadero amor, lo que el mundo no te puede dar, ese verdaderamente amor que solamente Él te lo puede dar. Pues ya experimentaste una vida sin Dios y es muerte,
y no quieres volver a esa triste condición sin Dios, de tinieblas. Ojo con este punto. Si Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aun que amemos a nuestros enemigos, ¿sí? Imagínate ahora a un cristiano que es un hermano por la sangre de Jesucristo y es hijo de Dios, con mucha más razón. Primera de Juan 4:20, yo se los leo. Si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Eres o somos mentirosos si no amamos a nuestros hermanos. Primera de Juan 2:9 al versículo 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. También dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, jóvenes. En otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Debemos de andar como hijos de luz. ¿Sí? Punto número 3 y último, ya vamos a terminar, jóvenes. Todos somos pecadores. Si decimos, versículo del 8 al 10, ahí donde estamos en Primera de Juan, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una repasada rápido a lo que hemos visto. Ya vimos que Dios es luz, que en Él no hay tinieblas, su palabra nos alumbra y nos limpia. Ya vimos la manera que debemos de vivir en su luz y no en tinieblas. En someternos a Dios y a su voluntad y autoridad y no al pecado. Ya vimos que no somos perfectos, pero que debemos de practicar la verdad, su palabra, sus mandamientos, sus reglas, leyes que Él dejó. Practicar, practicar, practicar. Si fallas, vuelve a intentarlo. No te canses de practicar. ¿Sí? Es como el deportista, él practica y practica y practica para ejercer su deporte y llegar a un buen nivel. Así tú y yo debemos de cada vez que fallemos, practicar, intentarlo. Y si caíste, levántate y sigue practicando, sigue caminando. No te quedes postrado, ¿sí? Sé valiente y esfuérzate, lucha, pelea. Dice, debemos de, vuelve a intentarlo, no te canses de practicar. Si caes, levántate, sigue caminando. Debemos de tener comunión unos con otros. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ahora vamos a ver, ya para terminar poner en práctica la palabra, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Comentario. Juan le está escribiendo a un grupo de creyentes, pero acerca de un grupo de gnósticos que habían llegado a creer que con el cuerpo podían hacer lo que ellos quisieran y que el espíritu permanecía puro, que era posible vivir de esa manera y tener comunión con Dios. ¿Ustedes creen que está bien eso? Claro que no, eso es una herejía. Imagínense que yo me emborracho, que yo ando en adulterio, que yo ando haciendo cosas que a Dios no le agradan y digo que tengo comunión con Dios. Eso es una herejía, ¿sí? Y Juan les contradice eso en el versículo 6. Poquito atrás, si decimos que tenemos comunión con Él, nosotros como cristianos, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es un gnóstico? Vamos a ver su significado.
para entender qué es un gnóstico. Del gnosticismo o relacionado con él, la mayoría de las sectas gnósticas profesaban el cristianismo, pero de sus creencias eran diferentes a la de la mayoría de los primeros cristianos. Los gnósticos eran un grupo de personas con ideas herejes, no se apegaban a los principios bíblicos de Dios. ¿Qué es un hereje? Hereje es la forma en que se designa a la persona que profesa una herejía, es decir, que cuestiona con un concepto controvertido o novedoso ciertas creencias establecidas en una determinada religión. Ellos le añaden, le quitan y lo hacen a su gusto. Como dice el pastor Chuy Olivares, lo hacen al gusto del cliente, ¿sí? Estos son los que inventan cosas que no están en la Biblia y engañan a las personas y sacan provecho a través de estas mentiras. Y las personas les creen todo porque no leen la Biblia. Y ahí van atrás de ellos manipulados, y también porque les es más agradable escuchar lo que a ellos les gusta que lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero había otro grupo de gnósticos también que no tenían pecado ni en lo más mínimo. O sea, eran supercristianos ellos, ¿sí? Ya hasta alitas ya tenían, ¿verdad? Pero de barbecue. Y Juan les contradice en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si la verdad no estaba en ellos, Cristo no estaba en ellos, no tenían la vida eterna, no tenían salvación. Aquí se refiere este versículo, pues a estos herejes se iban de las iglesias cristianas verdaderas y hacían sus sectas, hacían sus propias iglesias, pero herejes, sectas. Aquí se refiere en Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos los que son de nosotros, que no todos son de nosotros, ¿sale? Por eso salieron. Esta gente no puede ver su pecado, son inconversos. Cuando el Evangelio entra en nuestro corazón, jóvenes, Dios nos alumbra nuestro pecado con su palabra y nos guía por medio de su Espíritu al arrepentimiento. Cuando el creyente dice que no peca, está totalmente equivocado, pues estamos en un cuerpo pecaminoso. Basta un solo pensamiento, valga la redundancia, o una acción mala es suficiente. A veces nosotros podemos ver a veces nosotros no podemos ver nuestros pecados, pero otros lo están viendo, o nosotros vemos los de otros, y entonces nos engañamos a nosotros mismos y decimos que no tenemos pecado, y vemos el pecado de los demás. Estamos diciendo esta palabra, así como decía el otro día el hermano Nico, que decía, este versículo es para ese hermano, ¿verdad? Ojalá que lo esté escuchando aquel hermano, y no, hay que analizarnos. La palabra es para nosotros, la palabra es para ti, es para mí, conmigo comienza el Señor a tratar, ¿sí? Dice en Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Atención, entonces la verdad no está en nosotros, Cristo no está en nosotros si pensamos de esta manera, que no tenemos pecado. Me atrevería a decir cuántos de los que están escuchando el mensaje este día han pecado. No levanten la mano, pero yo sería uno en levantarla.
Venimos a ser un tipo de fariseo si decimos que no tenemos pecado, pues Dios no puede obrar en nosotros porque estaremos negando que lo necesitamos. Estamos siendo como este grupo de gnósticos que nosotros solos podemos. Estamos diciendo que su sacrificio no sirve, que no fue suficiente, pues todos somos pecadores, y no, ¿para qué envió Dios a su único Hijo a morir por nuestros pecados? Vamos a ver rápido un tipo de fariseo. Dice en Lucas 18:9 al 14, yo se los leo. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios aborrece el fariseísmo, el orgullo, la arrogancia, la altivez, la soberbia, la autoconfianza. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios da gracia al humilde y al soberbio lo mira de lejos. El humilde no es aquel que no tiene dinero, nada que ver. El humilde es aquel que reconoce la necesidad de Dios en su vida, aquel que reconoce su pobreza espiritual, aquel que reconoce su condición, su pecado, como Zaqueo, ¿sí? Aquel que dice: sin Dios no soy nada, nada puedo hacer, lo necesito, ¿sí? Aquel que se humilla ante Dios pidiéndole misericordia, ¿ok? Aquel que se humilla pidiéndole perdón por su maldad y pecado. Ese humilde, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa jovencita va a hallar misericordia entonces, y va a hallar el favor de Dios para su vida. Entonces esta persona, al confesarse de su maldad y de su pecado y apartarse del mal, puede ser perdonado y puede ser limpiado. Necesitamos hacer del arrepentimiento un estilo de vida diario, continuamente estarnos arrepintiendo, que sea parte del comienzo en nuestra oración, el pedirle perdón y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Que ese arrepentimiento sea algo en ti que te duele ofender a Dios y que estás dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para no fallarle, ¿sí? Inclusive ya dejar el teléfono a un lado, inclusive quitar el internet, quitar el Netflix, lo que sea necesario, ¿sí? Vamos a ver definición de arrepentimiento. Metanoia, del griego metanoien, cambiar de opinión, arrepentirse, o de meta, más allá, y de nous, de la mente. Es un enunciado retórico y teológico. Su significado literal del griego denota una situación en que un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección, también retóricamente utilizando para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comentarla de mejor manera. O sea, ¿qué quiere decir? Dar la vuelta de 160 grados. Voy caminando en esta dirección, acá estoy en el pecado, me vuelvo del otro lado, doy la vuelta y comienzo a caminar como a Dios le agrada. ¿Vale? Hay otro dicho, hay un dicho y es acertado: es de sabios cambiar de opinión, ¿sí? Es de sabios arrepentirse, cambiar de opinión. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros porque somos pecadores.
Al decir que no tienes pecado, está diciendo que Dios es mentiroso. Y unas cualidades de Dios es que no puede mentir. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. En Romanos 3:4 dice. Si tú dices que no tienes pecado, simplemente su palabra no es en ti. Tú no conoces a Dios, no eres cristiano, no tienes el Espíritu de Dios y por consecuencia no tienes la vida eterna. El cristiano reconoce que es un pecador, que si no hubiera enviado Dios a su Hijo a morir por él, no tendría ninguna oportunidad de ir al cielo. Dice en Isaías 53, 5, 6. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las preguntas del principio, ojalá te hayan sido respondidas. La pregunta número 1 fue, ¿qué puedo hacer para andar en la luz de Dios? Respuesta, salir de las tinieblas del pecado y andar en la luz, en lo que Dios le agrada. ¿Cómo puedo tener comunión con Dios? Amando a Dios y amando a los hermanos y no andar en el pecado. ¿Por qué debo de amar a mis hermanos? Es una orden de Dios, es un mandamiento, porque Dios es amor, no es una opción, es una orden. ¿Cuándo debo de confesar mis pecados? Todos los días debemos de confesar nuestros pecados. Si has caído en un pecado, recuerda, tienes abogado. Recuerda, por tu nueva naturaleza, el Espíritu te ayuda a apartarte del pecado y no lo practiques, no vivas en el pecado. Esfuérzate y sé valiente, huye del pecado como José. ¿Sí? ¿Cómo puedo tener salvación, vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo. Pídele a Dios que te perdone de tus pecados, arrepiéntete, pídele que te salve y tenlo por único Dios y Salvador. Cree en el Evangelio, decídete a conocerlo y a seguirlo. Si no conoces a Jesucristo y vives hundido en el pecado, no dejes pasar más tiempo. Hoy puede ser tu última oportunidad que tienes de arrepentirte y de alcanzar salvación. Si has estado viviendo en la condición de fariseísmo o como supercristiano y dices que no tienes pecado, arrepiéntete. Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Y anda en humildad. Recuerda, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Si has fallado, tropezado en pecado, arrepiéntete. Dale una vuelta de 160 grados a tu vida y vuélvete a tu Dios, quien es amplio en perdonar. Confiesa tu pecado y apártate del mal, de las tinieblas, y ven a la comunión con tu Dios y con su pueblo. Anda en su luz. Dios se complace en perdonar y en hacer misericordia a través de su Hijo Jesucristo, pues para eso lo envió, en rescate de los pecadores como tú y como yo. Que esta luz de la palabra, jóvenes, pueda alumbrar las tinieblas de nuestra vida y podamos ser transformados cada día más al carácter de su Hijo amado Jesucristo. Pues ya terminamos y pues en la semana, primeramente Dios, les decimos para cuándo es la próxima enseñanza. Y pues bueno, fue un gusto estar el día de hoy y poderles compartir la palabra de Dios, y pues les mando un fuerte abrazo, los extraño y que Dios los bendiga, y vamos a orar, vamos a darle gracias por este día, ¿verdad? Oremos. Señor, muchas gracias te damos, Padre amado, por tu hermosa palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es luz, porque tu luz, Señor, tu santidad, Señor, alumbra nuestras tinieblas, y es por tu gran amor, Señor, con que nos has amado, Señor, con que nos amas, Señor, que nos permite, Señor, escucharla, que tú pones el sentir, el querer como el hacer de escuchar tu palabra, Señor. Tú eres el único, Señor, que nos puede cambiar y transformar. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a salir de toda tiniebla, que ayudes, Señor, que nos ayudes a
a que seamos transformados, que seamos cambiados cada día más al carácter de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Señor, y ayúdame, Señor, a amar a mis hermanos, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Y te pido perdón, Señor, si no he hecho lo correcto delante de ti, si he andado en tinieblas, si he andado en pecado, si he andado alejado de ti, si no he andado en comunión contigo, Señor. Y Señor Dios, yo te quiero pedir, Señor, por todo aquel, Señor, que no te conoce, Señor, para que toque su corazón, Señor, y pueda, Señor, arrepentirse, y pueda, mi Dios, conocerte, y pueda tener, Señor, esa salvación, esa vida eterna. Ayúdalo, Señor, a todo aquel, Señor, que está perdido, que anda en tinieblas, a todo aquel que no tiene tu luz, que no tiene dirección, que anda como una oveja perdida, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu grande bondad, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Reciba, Dios, toda gloria, Señor, y toda honra a su santo, bendito y precioso nombre, nombre de Jesús. Gracias a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Hasta la próxima.